famoso 318, 318 bis y 318T. ¿Ya? Infracción de reglas higiénicas o de salubridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, con peligro para la salud. ¿Qué dice el 318? El que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de 6 unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Tratándose de multas superiores, se procederá de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento simplificado. Esta norma fue modificada por la ley 21.240 de 20 de junio de 2020, que sanciona la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva decretada por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. Este es un ejemplo, cuando vimos la primera clase, cuando estábamos estudiando los bienes jurídicos protegidos, la delincuencia económica, hablamos sobre el peligro abstracto. Este peligro abstracto, la salud pública, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dice relación con un conjunto concreto de saludes individuales que su conjunto conforman la salud pública o una salud pública entendida como un todo? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué pasa con el 318 bis? El 318 es un delito de peligro abstracto, pero de idoneidad. Ya vamos a ver qué significa eso. El 318 bis es un delito de peligro concreto. ¿Qué dice? El que en tiempos de pandemia, epidemia o contagio genera sabiendas riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio máximo y multa de 25 a 250 unidades tributarias mensuales. ¿Por qué este delito de peligro concreto y no peligro abstracto? Porque aquí se exige orden de autoridad sanitaria. Y vean cómo está redactado el tipo penal. Aquí estamos hablando de la persona que sabe que está contagiada. Diferencias preliminares entre el artículo 318 bis, el 318 y el 318 bis. Mientras que el artículo 318 contiene un peligro abstracto que supone la infracción de reglas publicadas por la autoridad sanitaria de alcance general en su supuesto de que se encuentran debidamente publicadas, se refiere al toque de queda o a la cuarentena. En la práctica está pasando que están formalizando a sujetos por infracción del toque de queda, por supuesta infracción del artículo 318, lo que es un error. ¿Por qué? Porque el toque de queda se refiere a normas de seguridad pública y la cuarentena de salud pública. Son leyes penales en blanco, estamos de acuerdo, pero ¿quién dispone el toque de queda? El jefe militar de zona. Son normas de seguridad pública, no de salud pública. Entonces no habría lesividad al bien jurídico. Esto hay que relacionarlo, ahí yo les mandé la diapositiva, ustedes lo pinchan, con el artículo 1 y 15, no sé si se ve el link, del reglamento sanitario. ¿Se ve el link? ¿Se ve lo que no es la diapositiva?
Ay, que me desespero cuando no me contestan. Bueno, No, profesor, no se ve. ¿y ahí? No, tampoco. Ahí sí, ¿Va? ¿Ahí sí? ahí sí se ve. Sí. Ya. Yo no veo. ¿Qué es? Gracias. ¿Qué es aislamiento? Significa la separación de los demás, de personas enfermas o contaminadas, o de equipajes, contenedores, medios de transporte, mercancías, paquetes postales afectados, con objetos de prevenir la propagación de una infección y o contaminación. ¿Qué es cuarentena? Significa la restricción de las actividades y o la separación de los demás de personas que no están enfermas, pero respecto a las cuales se tienen sospechas, o de equipajes, contenedores, medios de transporte o mercancías sospechosos, de forma tal que prevenga la posible propagación de la infección o contaminación. ¿Sí? Volvemos a la diapositiva. La figura del 318 bis es un delito de peligro concreto, puesto que supone la infracción de órdenes de autoridad, que es preliminarmente de alcance individual. Artículos 22 y 26 del Código Sanitario y 18 del Reglamento Internacional. Artículo 22 del Código Sanitario. Será responsabilidad de la autoridad sanitaria al aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin. Artículo 26. Toda persona que hubiera estado en contacto con paciente de enfermedad transmisible podrá ser sometida por la autoridad sanitaria a observación, aislamiento y demás medidas preventivas que fueren necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. La habilitación o local contaminado será, en caso necesario, sometido por la autoridad sanitaria a cualquier procedimiento que permita proteger la salud de sus ocupantes. Entonces, la fórmula del artículo 318 se refiere a una puesta en peligro a la salud pública, que es la norma general, pero, repito, es un delito de peligro abstracto de idoneidad, o sea, tiene un referente necesario ahí a saludes individuales por los criterios de bagatela o individualizantes que vamos a exponer a continuación. Y la fórmula del 318 bis se refiere a la generación de un riesgo de propagación, es decir, es una norma especial en relación al 318 y es un delito de peligro concreto. Clases de normas infringidas. En un caso, el artículo 318 es general, es decir, se refiere a infracciones de cuarentenas zonales o cordones sanitarios, siempre calificadas por la puesta en peligro. A propósito del artículo 318 bis, las normas infringidas son especiales. Esto es, supone el quebrantamiento de la medida de aislamiento por parte de sujetos contagiados. El 318 bis requiere un dolo específico, consistente en el conocimiento por parte de la persona de que se encuentra contagiada, con lo cual pone en riesgo la diseminación de agentes patológicos. ¿Qué pasa con el toque de queda? La mera infracción al toque de queda no puede dar lugar a la aplicación del artículo 318. ¿Por qué? Es una orden que emana de la autoridad militar, no de la autoridad sanitaria. ¿Qué consecuencias tiene esto? El bien jurídico colectivo que se protege es otro, la seguridad pública, no la salud pública. Entonces no existiría ofensividad por carencia de antijuridicidad material. Y tampoco basta con la infracción a la cuarentena. ¿Qué significa la afectación a la salud pública? Vamos a volver a eso.
318 ter, otro delito de peligro concreto. El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales. Ojo, por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir. Hagamos una interpretación sistemática de normas. Aquí tenemos otro criterio individualizante. Estamos hablando del primer artículo de este título, ¿cierto? El 318, de cómo determinamos este bien jurídico colectivo, como a la salud pública como un todo, como en el tráfico de drogas. Acá es entendido como un conjunto de saludes individuales, por eso es de idoneidad. Y aquí tenemos otro argumento para señalarlo. En el 318 ter, que fue la misma ley que modificó el 318, la pena se determina en relación con cada trabajador. Generalidades sobre el artículo 318 ter. Es punible la persona natural y la persona jurídica. Es uno de los delitos base o precedente para la aplicación de la ley 20.393. Su presupuesto de aplicación es la existencia de una orden particular, al igual que en el 318 bis. Entonces, se transforma también en un delito de peligro concreto. Interesa preliminarmente, por tanto, exclusivamente la orden de los trabajadores contagiados. La punibilidad de la tentativa inidónea dependerá de las reglas generales, es decir, si hay ofensividad y antijuridicidad material. Recordemos que la tentativa inidónea puede ser simplemente inidónea o absolutamente inidónea. ¿Cuándo es absolutamente inidónea? Respuesta: cuando hay una inidoneidad absoluta en cuanto al sujeto, los objetos, los medios. Es decir, sería un delito imposible, un delito irreal. ¿Cuándo la tentativa inidónea es punible? Cuando es simplemente inidónea, es decir, cuando hay, ojo, al menos un peligro abstracto de afectación a bien jurídico. Ejemplo de tentativa inidónea punible. En un caso de la jurisprudencia española, un reo en audiencia le quita un arma al gendarme y le dispara al juez, y la pistola estaba descargada. Por protocolo de gendarmería de ese país, en sala de audiencia los gendarmes no pueden tener sus armas cargadas. Un arma real descargada produce al menos un peligro abstracto de afectación al bien jurídico. Por supuesto que sí, porque el arma es real. Pero ¿qué pasa si le disparas con una pistola de plástico? O si el juez ya estaba muerto. ¿Ya? Ahí estamos frente a delitos imposibles y por lo tanto la tentativa inidónea ahí es absoluta. Ahí es un delito irreal, no sería punible. Diferencias entre estas normas propuestas por el profesor Londoño, Fernando Londoño, de la Universidad de Hugo Portales, gran profesor. Aquí se sanciona una inducción cortada o proposición, pues ya la mera orden satisface el tipo penal, sin necesidad de que el trabajador llegue a violar el aislamiento y por tanto cometer la conducta más grave del 318 bis. La figura del artículo 318 ter en esta lógica resulta especialmente severa. Una interpretación sistemática obliga en todo caso a no ver configurado el tipo allí donde la orden se adopte sin infringir sustantivamente el aislamiento, como sería el caso si el empleador dispone el traslado y funcionamiento del trabajador bajo condiciones de perfecto aislamiento. Si tal cosa fuese posible, entiéndase bien. Consideraciones de tipo subjetivo podrían también abonar a esta misma solución. Faltas de los artículos 495.1 y 395.6. Hace poco, la Corte de Iquique revocó el 318 y recalificó por estas faltas, por el tema de la lesividad material.
Mira, 495, número 1. Serán castigados con multa de 1 unidad tributaria mensual, número 1, el que contraviniere a las reglas de que la autoridad dictare para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito. Y 496, número 1, sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Número 1, el que faltare a la obediencia debida a la autoridad, dejando de cumplir las órdenes particulares que éste le diere, en todos aquellos casos en que la desobediencia no tenga señalada mayor pena por este código o por leyes especiales. Entonces, las faltas de los artículos 495, número 1, y 496, número 1, pueden ser invocadas por las defensas como espacios de supuestos de infracción por no contagiados. Aquí se distinguen dos situaciones. En el 495, la contravención a reglas dictadas por la autoridad, y en el 496, a la desobediencia a órdenes particulares de la autoridad. Exigencias básicas del artículo 318. Es una ley penal en blanco que exige lo siguiente. Recordemos que la ley penal en blanco, ocupando bien la terminología, es aquella en que el supuesto de hecho se remite a normas de rango inferior. No es ley penal en blanco la remisión de norma a norma, eso es técnica legislativa porque técnicamente todas las leyes penales son normas incompletas. Entonces, es una ley penal en blanco que exige lo siguiente. Primero, poner en peligro la salud pública. Esta es una exigencia adicional a la mera infracción de la regla de la autoridad. Y esta puesta en peligro, acuérdate que es un bien colectivo, pero con criterios individualizantes. Eso es, no es la salud pública entendida como un todo, sino como un conjunto de saludes individuales. Entonces, exige esta ley penal en blanco poner en peligro la salud pública en tiempos de catástrofe, en tiempos de epidemia o en tiempos de contagio, por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad. Ahí hay que ver el artículo 55 del Código Sanitario. Para la aplicación del presente libro y su reglamento se entenderá por aislamiento, la medida consistente en separar una persona o grupo de personas de las demás, con excepción del personal sanitario en servicio, a fin de evitar la propagación de una infección. Enfermedades sujetas a cuarentena: la peste, el cólera, la fiebre amarilla, la viruela, el tifo hexatemático y fiebre recurrente. Epidemia: la extensión de un foco infeccioso, su multiplicación. Persona infectada: una persona que padece una enfermedad sujeta a cuarentena o que se presume que está infectada con dicha enfermedad. Sospechoso: toda persona que la autoridad sanitaria considere haber estado expuesta al riesgo de ser infectada por una enfermedad sujeta a cuarentena y que puede propagar dicha enfermedad. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Obvio. No me queda claro bien el punto de este delito de peligro abstracto de idoneidad. ¿Qué se diferenciaría del delito de peligro abstracto general y del delito de peligro concreto? Ya. En el delito de peligro abstracto general, coincide en principio con lo que en la lógica del bien individual es la mera actividad, el delito de mera actividad. En el tráfico de drogas, por ejemplo, basta con cualquier acto de tráfico en sentido amplio para entender que se pone en peligro la salud pública. Es una afectación general, es la salud de todos. Lo mismo sucede en el manejo en estado de ebriedad. Basta con que tú conduzcas un vehículo en estado de ebriedad sin necesidad
de determinar la afectación de la vida, la salud o la propiedad de alguien. Bueno, hay delitos de peligro abstracto, hay ciertos delitos de peligro abstracto que no son delitos de peligro concreto, o sea que suena raro, pero en el delito de peligro concreto se exige determinar la efectiva puesta en peligro, que haya una orden de autoridad, que el sujeto sepa que está contagiado, ¿ya? 318 bis, 318 ter. Lo que estoy diciendo en el 318, que no basta con una afectación a la salud pública entendida como un todo, como la salud de todos. Tiene que haber una lesividad mínima, como en todo delito, pero esta lesividad se debe concretar en la afectación de saludes individuales. O sea, con parámetros objetivos, que el sujeto, por ejemplo, sospeche estar contagiado, que el sujeto está a la espera del examen, que el sujeto haya estado en contacto con contagiados y no lo diga. Estoy hablando, por ejemplo, de la persona que se fue en avión a Temuco cuando empezó todo esto. De hecho, es uno de los casos que motivó la redacción de estos tipos penales, la modificación del 318 y la modificación de los nuevos. Una persona que va en avión sospechando, estaba con fiebre, sospechando que estaba enfermo y estar esperando los resultados de su examen. ¿Ya? Todavía no habían... ¿Se entiende, no? Sí, ¿Qué es pasa que el con tema la es que señora? uno siempre entendía que el delito de peligro concreto se diferenciaba principalmente del delito de peligro abstracto, en que debía acreditarse al delito de peligro concreto este peligro. Es decir, que efectivamente se ponía en peligro en este caso la salud pública. En cambio, Si tú no, quieres, el peligro de abstracto de yo, idoneidad es una zona yo, intermedia entre sí, el por eso que peligro concreto. yo entendía en principio que tal como estaba tipificado este delito, es un delito de peligro concreto. Eh, pero ahora me surge esta teoría que usted plantea que me genera la duda por estas circunstancias especiales que señala. Bueno, tan complejo es el problema que hay dos instrucciones del Ministerio Público. Yo creo que ahí, bueno, no quiero poner pelo en la sopa, pero yo creo que ahí no revisaron lo que estaban haciendo, ¿no? En el primer informe dicen, es un delito de peligro concreto. Y en el segundo dicen que es de peligro abstracto. Te lo juro, revísalo. Son de público conocimiento, están en internet. Que sí conocía esa situación. Y esta situación nueva es planteada por... ¿Cuándo se plantea? Porque yo nunca la había escuchado. Entonces no sé si es una teoría nueva o no se había planteado acá en Chile, no sé. Los delitos de idoneidad, sí. ¿Sí? Sí, hay un comentario al Código Penal chileno hecho por unos profesores de la Universidad Diego Portales. Héctor Hernández, profesor Couso, Fernando Londoño, y hay una edición del 2019 donde se explica el 318 antes de la reforma, y ahí se habla de estos delitos de idoneidad. Ah, perfecto. Y en ese caso, profesor, entonces hay que acreditar esta idoneidad, hay que probarla como el delito de peligro concreto de estas Claro, circunstancias especiales. claro, para No, explicar la ofensividad al bien jurídico colectivo. perfecto. Es por cómo está redactado el tipo penal, porque primer criterio bagatelizante. La norma habla de pena privativa de libertad o pecuniaria. Dice, es pena alternativa. Entonces, no es un criterio individualizante que la ley te permita elegir entre pena privativa de libertad y pena pecuniaria. Primer criterio individualizante. Segundo criterio individualizante. La misma ley dice que cuando se trata de una pena pecuniaria, te permiten aplicar un procedimiento monitorio. ¿De qué estamos hablando?
O sea, yo no digo que como política criminal a lo mejor no sea efectivo. Lo que estoy diciendo que cómo no va a ser eso un criterio individualizante del bien colectivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Otro criterio individualizante, en el 318 bis se exige orden de autoridad, orden específica, y en el 318 ter la pena se determina en relación a cada trabajador. Entonces tú dirás, ya, pues, pero el 318 ter es un delito distinto, el 318 bis es un delito distinto. Sí, completamente de acuerdo. Pero fue la misma ley la que modifica el 318 y crea los 318 bis y ter. Si le interesa saber más sobre el tema de delitos de peligro, yo le sugiero ya. Entonces una ley penal en blanco que exige poner en peligro la salud pública, por infracción a reglas higiénicas o salubridad, tratándose de reglas debidamente publicadas por la autoridad. Es un delito de peligro común o general para la salud individual, es un delito de lesión peligro. Estos delitos de lesión peligro son los que denominamos delitos de idoneidad. Es un delito de peligro abstracto, según lo sostenido por el profesor Hernández, o un delito de peligro concreto, según lo sostenido por el profesor Echeverri. Nosotros creemos que es un delito de peligro abstracto, pero de idoneidad. O sea, tenemos que determinar la lesión al bien colectivo como un conjunto de afectaciones a la salud individual, que es distinto a determinar la efectividad puesta en peligro. ¿Cuál es el bien protegido? La salud pública. ¿Qué es eso? No es un concepto claro. ¿Qué pasa en el derecho comparado? Se dice, el bien es un bien jurídico colectivo asociado a un conjunto de condiciones que garantizan o fomentan la salud. Esto sería la lógica del bien colectivo común o general. Hay una sentencia de la Corte Suprema que se pronuncia en este sentido, que es de 27 de octubre del año 70. ¿Qué se dice también? Se trata de una forma particular de protección de un bien jurídico individual, la salud individual, mediante la represión de la puesta en peligro de la salud de un conjunto de personas indeterminadas. Esto es lo que sostendrían los profesores Londoño y Labatut. Esto es lo que serían delitos de peligro abstracto concreto, delitos de idoneidad. Dicho peligro debe entenderse como la amenaza para la salud individual de una pluralidad indeterminada de personas. Por eso no es un delito de peligro concreto. Nosotros nos unimos a la postura del profesor Londoño a partir de la ley 21.240. Antes de la ley 21.240 pensábamos que era un bien jurídico institucional en la lógica de la sentencia de la Corte Suprema de 27 de octubre del año 70. O sea, entendía la salud pública como un todo. A partir de la ley 21.240 parece poco discutible que se trata de un peligro abstracto, pero esta idoneidad se entiende como la amenaza para la salud individual de una pluralidad indeterminada de personas. En el delito de peligro concreto tenemos que determinar en concreto la salud de quién es puesta en peligro. ¿Qué dice la mayoría de la doctrina y jurisprudencia en Chile? Lo protegido es la salud pública, entendida en referencia a la salud individual de un número indeterminado e indeterminable de personas. En ese sentido, se trataría de una técnica de tipificación denominada de peligro común, o sea, adelantadora de la barrera de protección de la salud individual. Esto último es si entendemos a la salud pública como un todo. Nosotros dijimos que a partir de la modificación legal entendemos que es entendida como un conjunto de saludes individuales. ¿Qué dice la jurisprudencia del año 70? Que se cautela la salud o la vida de un número indeterminado de individuos y que en su esencia se caracterizan por el peligro común o colectivo que ellos representan.
Criterios individualizadores. Estos son los criterios que utilizamos para definir que se trata de un delito de idoneidad. Es necesario tomar en consideración los siguientes criterios para afirmar la lesividad de la salud pública en estos delitos. Estamos utilizando una interpretación teleológica y sistemática. Primer criterio individualizador. El artículo 318 establece una pena alternativa. La ley habla de pena privativa de libertad o pecuniaria. Segundo criterio, el artículo 318 establece la posibilidad de negociar un procedimiento monitorio. Tercer criterio, en el artículo 318 bis hay que acreditar la efectiva puesta en peligro al exigir un riesgo de propagación. Cuarto criterio, en el artículo 318 ter, la pena se toma en consideración con cada trabajador. Historia de la ley 17.155. Esta fue la primera del año 69, la primera que reformó el 318. En una dimensión colectiva, se señala también que la salud pública se comprende de la siguiente manera, con autonomía respecto a la salud individual, en la lógica del tipo penal de esa ley. La salud general de los ciudadanos, entendida como un bien social, como un estado en el que un pueblo ejerce normalmente sus funciones orgánicas, la salud de las personas en general, la afectación a la salud de las personas en general, sin atender a si algún bien jurídico individual ha sido concretamente lesionado. Norma penal en blanco. El núcleo de lo punible se define en las reglas higiénicas o de salubridad. Según algunos, es un delito de peligro concreto, donde se exigiría la prueba de la efectiva existencia del peligro que la ley quiere evitar, ya sea porque basta con la mera infracción de las reglas pertinentes o porque implican la efectividad del peligro implícita o explícitamente incorporada a la descripción legal. Para otros, es un delito de peligro abstracto porque la salud pública no es la salud de nadie en particular, bastando la prueba de la peligrosidad en general de la conducta. Tipicidad objetiva. El sujeto activo puede ser cualquier persona, es un delito común. El sujeto pasivo es indeterminado. La conducta típica también es indeterminada. Consiste en infringir alguna regla higiénica o de salubridad en contextos de calamidad, catástrofe, epidemia, contagio, poniendo en peligro la salud pública. Habrá tantas conductas punibles según la existencia de mandatos o prohibiciones en el contexto de reglas higiénicas o de salubridad. Por lo anterior, según la redacción de las normas referidas, la conducta típica podrá consistir tanto en una acción como en una omisión. O sea, va a depender de cuál es la norma de remisión. La norma de remisión son estas normas de rango inferior, que tienen que estar publicadas en el diario oficial. Son muchísimas, son más de 300, ¿ya? Y según como esté redactada cada una de estas normas de remisión, puede ser tanto una acción como una omisión. Normas generales de referencia. En principio, la fórmula es comprensiva de normas de cualquier jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Para salvar el problema de constitucionalidad, pues no se encuentra determinado el núcleo de lo prohibido, habrá que recurrir, según el profesor Londoño, a reglas de rango legal. Las reglas deben decir relación con la higiene o salubridad como ámbitos vinculados a la conservación de la salud pública. Estas reglas deben estar especialmente asociadas a la prevención de la proliferación de enfermedades en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. Por último, se exige que estas normas hayan sido debidamente publicadas por la autoridad y lo serán siempre y cuando fuesen publicadas en tiempo y forma en el diario oficial. A propósito del COVID, al 13 de julio se habían publicado 350. Veamos cuántas hay ahora. Esta es la página donde están.
cambiaron el formato de BCN. En el otro te decía el número de búsqueda, ¿no? Bueno, acá está actualizado. La última es del 2 de septiembre. ¿Cuál es el momento de la infracción? Debe tener lugar en un tiempo y contexto determinado. Esto es, con ocasión de catástrofe, es decir, todo suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas, por ejemplo una sequía, con ocasión de epidemia, es decir, enfermedad que se propaga durante algún tiempo acometiendo simultáneamente a gran número de personas, ¿ya? O con ocasión de contagio, que es más amplio que la idea de pandemia, perdón, de epidemia. Iter criminis. Recordemos que lo relevante que es este tema en relación con el bien jurídico protegido. Recordemos que si el bien es individual, habrá tentativa, frustración o consumación como regla general. En un bien individual, ¿cuándo no puede haber frustración? Respuesta, si es un delito de mera actividad. En los bienes colectivos, en principio, y la misma regla se aplica a propósito de los delitos de peligro concreto, porque los delitos de peligro concreto son delitos que afectan al mismo tiempo bienes individuales y colectivos. Entonces, habiendo la lógica de la protección de un bien individual, habrá tentativa, frustración o consumación según cómo esté redactado el tipo penal. Bueno, tratándose de los delitos de peligro abstracto, en principio, solo cabe la consumación, siguiendo la lógica del bien individual. Chuta, aquí me está hablando, no entiendo nada. Oye, la antijuridicidad material es lesión o puesta en peligro, ¿cierto? Entonces, si es lesión o puesta en peligro, la lesión está pensado en la lógica del bien individual y la puesta en peligro del bien colectivo. Entonces, si tú afirmas que hay tentativa o frustración en el bien colectivo, estás diciendo que es punible la puesta en peligro de la puesta en peligro. Eso como primera aproximación, la cual se puede ver morigerada según la redacción de los tipos penales. Por ejemplo, en la ley de tránsito es punible la tentativa. Pero hay norma expresa, el que se prestara a conducir. Si no existiera esa norma, sería difícil defender que hay tentativa de manejo en estado de ebriedad. Bueno, teniendo presente lo dicho, acá ¿qué tenemos? ¿Con qué nos encontramos? Este delito es al mismo tiempo un delito de peligro abstracto y de mera actividad. No procede aquí la tentativa, tampoco la frustración. Ojo, no todos los delitos de peligro abstracto coinciden con los de mera actividad. En algún manual se puede consultar, los delitos de peligro abstracto dicen son delitos de mera actividad. No, eso no es así. Hay delitos de peligro abstracto que no son de mera actividad. El delito es, en este caso, al mismo tiempo de peligro abstracto y de mera actividad. No procede la tentativa, tampoco la frustración. Para la consumación, se exige que la conducta produzca una puesta en peligro para la salud pública. Puesta en peligro coincide con la consumación. Ya vimos que el concepto de salud pública es polémico. En nuestra opinión, hasta la reforma de la ley 21.240, se trataba de un delito de peligro abstracto que protege la afectación de un concepto colectivo que no necesariamente alude a la afectación de bienes individuales, pero que sí se tiene que delimitar a través de criterios objetivos. Por ejemplo, no basta con la infracción meramente formal. Es fundamental acudir a los criterios generales de imputación objetiva de la conducta. En este caso, una puesta en peligro intolerable a la salud genérica por haberse afectado a un conjunto determinado o determinable de saludes individuales. Esto a partir de la ley 21.240. Esto es lo que explica dogmáticamente el concepto de idoneidad.
Aspectos subjetivos. Es un tipo penal eminentemente doloso. Por tratarse, en este caso, de una ley penal en blanco, no basta con el dolo eventual. Tiene que ser un dolo directo. Tiene que ser un dolo directo por tratarse de un dolo de peligro. ¿Es punible la tentativa o frustración, en este caso con dolo eventual? Creemos que no. Es súper discutido, pero aquí coincidimos con la mayoría en el sentido de que no es punible la tentativa o la frustración con dolo eventual. El ejemplo de manual, un señor tiene un kiosco con un letrero que está, como se dice coloquialmente, me estoy imaginando el letrero, a medio morir saltando, y el señor del kiosco, ya sea por falta de recursos, por falta de tiempo, o derechamente por displicencia, no arregla el letrero, tomando en consideración que en cualquier momento se puede caer y lesionar a alguien. Imagínate un kiosco en tiempos de normalidad en Huérfanos con Ahumada. ¿Cuántas personas pasarán abajo del letrero al día? ¿100.000? ¿200.000? ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy pensando? Todos los días esta persona estaría cometiendo entonces 100.000, 200 delitos. ¿Me entienden o no? ¿Ya? El ámbito de lo punible sería inadmisiblemente amplio. Es discutible, por supuesto, pero la tentativa, la frustración, recordemos que el dolo siempre es de consumación y solo tratándose de tentativa de frustración creemos que es con dolo directo. Bueno, no es punible el cuasi delito en el artículo 318. No es punible el cuasi delito. Puesto que en Chile exigen incriminación expresa, o sea, son castigados como cuasi delito aquellos que estén expresamente determinados por la ley. Penalidad. La agravante común del artículo 12, número 3, los medios calamitosos, no es aplicable en este delito porque sería una infracción al non bis in idem contenida en el artículo 63. Existe una agravante específica: cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempos de catástrofe, pandemia o contagio, epidemia o contagio. Aplicando criterios sistemáticos, la mayor o menor extensión del daño, en este caso del peligro para la salud pública, puede servir al momento de la determinación concreta de la pena. Artículo 69, extensión del mal causado. Ahora, creemos que no es aplicable la atenuación de reparación celosa del mal causado por tratarse de un bien jurídico no colectivo que, por definición, los bienes colectivos no son disponibles. Concursos. Se plantea un concurso aparente de leyes con la hipótesis de infección de sustancias destinadas al consumo humano. Artículo 315, inciso primero. ¿Qué pasa en el 315? El que envenenare o infectare comestibles, aguas u otras bebidas destinadas al consumo público en términos de poder provocar la muerte o grave daño para la salud, y el que a sabiendas los vendiere o distribuyere, serán penados con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales. Entonces, se plantea un concurso aparente con la hipótesis de infección de sustancias destinadas al consumo humano del artículo 315. Aplicando el principio de especialidad, prefiere el artículo 315. ¿Cuál era la diferencia entre norma general y norma especial? Norma especial es porque la misma norma al mismo tiempo, en relación con otras normas, puede ser general o especial. Entonces, para aclarar la situación, ¿cuándo es norma especial? Respuesta: cuando es aplicable a menos supuestos de hecho. ¿Cuándo es ley general?
cuando es aplicable a una mayor cantidad de supuestos de hecho. Para el caso de producirse resultados típicos adicionales, como la muerte o las lesiones, por tratarse de bienes jurídicos diferentes, la solución consiste en aplicar la regla del concurso ideal, es decir, el artículo 75, o sea, la pena mayor asignada al delito más grave.